por no haber sido objeto de observaciones, no hay actas a disposición. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Un solo documento que es un reemplazo temporal por esta sesión. Don Hugo Rey, presente, reemplaza a don Andrés Locum por esta sesión. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Si no hay solicitudes de palabra, solo le damos la bienvenida a nuestro integrante temporal, don Hugo Rey, y vamos a continuar con la discusión y votación en particular hasta total despacho de el proyecto, ¿no es cierto?, de residuos domiciliarios. Antes de eso, en la sesión de la mañana se acordó enviar un oficio express para solicitar al Ejecutivo luego la posibilidad de ponerle urgencia a los proyectos refundidos sobre el Estatuto de Protección al Denunciante por acto de corrupción. Estuve revisando la ficha de esos proyectos y ya tiene urgencia, suma, desde el 15 de junio, de manera que no sé si dejarían sin efecto el oficio que no se ha enviado todavía. Evidentemente lo dejamos sin efecto, Ya. porque si ya tiene urgencia, entonces estamos... Eso nomás. Sí. Ok. 8, presidente. Ocho. Presidente, estamos en el inciso tercero o cuarto, que comienza en las licitaciones indicadas en el inciso anterior, que en realidad es segundo. Habla del criterio económico que deberá ser ponderado al menos en un 50%, y el criterio de mejores condiciones de empleo y remuneraciones a que se refiere el inciso primero de este artículo deberá ponderarse en al menos un 25% del puntaje total de evaluación. Además, este criterio de mejores condiciones de empleo y remuneración no podrá formar parte de otros criterios de evaluación. Sobre ese inciso ha recaído una indicación cuyos autores son usted, presidente, y don Raúl Saldívar, para reemplazar el guarismo 25 por 30. Gracias, señor secretario. Para explicar la indicación, voy a señalar que junto con el diputado Saldívar creemos que es importante aumentar el guarismo, particularmente porque dice relación, ¿no es cierto?, con las mejores condiciones de empleo y remuneración, y sin duda creemos que esto es una parte muy relevante, digamos, del proyecto. Tampoco quisimos, digamos, arrancarnos en los criterios, pero un aumento razonable para que se note, ¿no es cierto?, que el proyecto es sobre estos temas y que esto es lo más fundamental. Así es que se explica por sí mismo, digamos, no hay que redundar más allá en las explicaciones. No sé si alguien quiere solicitar la palabra. Si estamos todos de acuerdo, quisiera preguntarle, ¿no es cierto?, si la podemos aprobar por unanimidad la indicación. ¿Sí? ¿Quiénes están presentes? No lo sé. ¿Quiénes están vía telemática? Carolina, ¿quiénes están vía telemática en este momento? Sí, un segundo. Está diputado Morales y diputado Saldívar. Diputado Lonton está conectado, no sé si... Está siendo reemplazado. Sí, ya, pero no va a votar entonces, ya, perfecto. Diputado Morales y diputado Saldívar y diputada Luc. La diputada Luc también, ya. Están con, digamos, fotografía puesta, no sé si están por ahí como para asentir. Les vamos a preguntar ahora. Que Mejor tomarla nominalmente. Sí. Tomen la nominal entonces mejor, señor secretario. En votación entonces el inciso que acabo de leer, cuarto o tercero, con la indicación número 8. Don Bernardo Berger. Diputada Marcela Hernando. Don Hugo Rey. Doña Karin Luc. Diputada Joana Pérez, que acaba de ingresar. ¿La dejo para el final? Sí, por favor.
Don Andrés Molina. Don Celso Morales. A favor. Gracias. Doña Catalina Pérez. Don Luis Rocaful. Don Raúl Saldívar. A favor. Diputado Trisotti. Sí, se escuchó, don Raúl, no se preocupe. Don Renzo Trisotti. Don Pedro Velázquez. Doña Joana Pérez. A favor, señor secretario. Presidenta. A favor. Don Hugo Rey. Resultado de la votación: 7 a favor, no hay votos en contra ni abstención. Aprobado el inciso con la indicación por unanimidad. Continuamos entonces, señor secretario. El inciso cuarto, que viene a ser quinto, para efectos de lo señalado en el inciso anterior, el criterio mejores condiciones de empleo y remuneraciones se compondrá a lo menos por los siguientes subfactores. A. La remuneración total que se ofrezca pagar a cada trabajador, conforme lo establece el artículo 42 del Código del Trabajo, la cual no podrá ser inferior al promedio de las remuneraciones que perciben los trabajadores que presten los servicios indicados en el inciso segundo y a la función que han cumplido en los 3 últimos meses. Digo, o espero, presidente. No, continuemos. Hubo un temblor aquí que fue un poquito repentino y fuerte, pero ya pasó, así que continuemos, don Juan Carlos. Ya, quedamos en los 3 últimos meses previos al inicio del proceso licitatorio. Para estos efectos, la municipalidad deberá indicar en la fase de licitación el referido promedio de remuneraciones para cada función, según se trate de conductor, peoneta o barrendero, concernientes al proceso licitatorio posterior, considerando únicamente al personal que labore directamente en acciones operativas del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios. El número de trabajadores de la empresa que actualmente presta el servicio concesionado, que continuará prestando servicios para el nuevo concesionario. C. Las condiciones de empleo, debiéndose considerar, entre otras, la existencia de prestaciones de bienestar, la contratación mediante contratos de trabajo indefinido, la existencia de contratos colectivos vigentes u otras que establezca la municipalidad. Sí. Don Juan Carlos, ¿por qué no hacemos lo siguiente para efectos, ¿no es cierto?, de votarlo más rápido, que aprobemos hasta el segundo inciso de la letra A, que entiendo que no tiene ninguna indicación, y después tratamos la letra B, porque ahí hay una indicación del diputado Saldívar, y después seguimos, ¿le parece? Entonces, el inciso quinto aprobado hasta el párrafo segundo. Hasta el párrafo segundo, la letra A completa, digamos, con sus 2 letra A. párrafos. ¿Habría acuerdo para aprobar la norma que se acaba de... ¿Sí? La aprobamos por unanimidad entonces, porque no tiene indicaciones, nada, solo seguimos viendo el resto. ¿Les parece? Se ¿Sí? suma la diputada Lucas, ¿parece? Diputada Lucas, ganó una ceñita por ahí. Ya, perfecto. Entonces, aprobado por unanimidad. Seguimos entonces con la letra B. Tenemos una indicación del diputado Saldívar. Sí, para agregar en el literal B, luego del punto aparte que pasa a ser seguido la siguiente oración. En ningún caso el número de trabajadores podrá ser inferior al promedio de los últimos 3 meses anteriores al término del periodo de licitación. Ok, le vamos a... ¿Está el diputado Saldívar por ahí? Diputado Saldívar, para que nos pueda ilustrar sobre su indicación. Sí, presidenta. Se trata de una fórmula de protección de los trabajadores, dado que al término de la concesión, siempre con alguna anticipación a esta misma,
se van produciendo despidos o situaciones que sacuden a la empresa de determinados compromisos. Por lo tanto, la idea es que el informe, como dice el artículo respectivo, del número de trabajadores de los últimos 3 meses se mantenga dentro de ese periodo antes de poner término a la concesión, de tal manera que no se observe ninguna irregularidad en el sentido de ir generando despidos con anticipación al término para ahorrarse la empresa asuntos que son parte de los derechos de los trabajadores. Entonces, como una forma de garantizarle a los trabajadores que no van a ser violentados en aquellos derechos, simplemente se establece que en ese lapso de tiempo la empresa mantenga el mismo número y no los vaya reduciendo por las razones que expongo. No sé si fui claro, presidente. Súper claro, diputado Saldívar. ¿Alguien quiere solicita la palabra? ¿Algún comentario? Subsecretaria. Solo aclarar que si ustedes se recuerdan, en el artículo número 6, que se modifica, se establece en los incisos segundo y tercero que se va a generar un reglamento con los contenidos mínimos para todas aquellas funciones y formas de prestar los servicios. Nos genera un poco de ruido establecer que no se puede disminuir el número promedio de los trabajadores de los últimos 3 meses, porque recuerden que siempre los municipios tienen la facultad por contrato de aumentar o disminuir. Entonces, lo que puede ser el objetivo puede ser resguardar a los funcionarios si eventualmente en los últimos 3 meses hay una disminución del contrato que puede darse. Eso podría jugar en contra de los propios trabajadores. Entonces, por eso nosotros consideramos que era mejor dejarlo establecido en las condiciones mínimas que deberían quedar contenidas en el reglamento. Diputado Hugo Rey. Gracias, presidenta. No, solamente tiene que ver con las distintas propuestas que pueden existir en torno a la extracción, en este caso de residuos sólidos domiciliarios, que uno lo ve, por ejemplo, en otras partes, donde un camión con un conductor hace la función de 2, de 3, 4 personas, y eso uno es más eficiente, en algunos casos más automatizada, generan situaciones positivas respecto a ese tema, y además que queda la libertad del municipio y quien lo dirige de ver esa posibilidad o seguir las condiciones que se encuentran. Al señalar esto, el municipio queda atado a poder incluso modernizar la función del trabajo y la forma de cómo desarrolla su trabajo de forma más eficiente, y que los recursos alcancen no solamente para esto, sino también para muchas otras cosas que tienen los municipios también como prioridades. Sí, yo entiendo, digamos, la preocupación, pero lo cierto es que esto se refiere única y exclusivamente a los últimos 3 meses del contrato, ¿sí? Sí. En algún caso podría ser. Entonces, no veo yo cómo puede afectar tanto, digamos, más bien, digamos, el espíritu de esta norma tiene que ver con una protección a los trabajadores, precisamente por lo que señalaba el diputado Saldívar. Entonces, ¿cómo podría limitar tanto, digamos, si en los últimos 3 meses del contrato y termina y sería una nueva licitación? Entonces, ahí me genera duda, digamos, la postura del Ejecutivo. Diputada Hernando. Gracias, presidenta. A mí lo que me hace ruido es que esto se produce justo en el término de un contrato y el inicio de otro. Y se supone que cuando las municipalidades hacen nuevas bases, generalmente modifican las condiciones, ya sea porque el territorio se extendió, ya sea porque están pidiendo otro tipo de camiones, etcétera. Entonces, en 2 contratos diferentes, ¿cómo se podría, incluso podrían ser necesarios más trabajadores? No necesariamente siempre son menos si se extendió el territorio, por ejemplo. Entonces, a mí me hace ruido que siendo 2 contratos absolutamente diferentes, se quiera limitar el número de funcionarios. No, entiendo, digamos, el razonamiento. Bueno, sometamos a votación la indicación, don Juan Carlos. No,
En votación la indicación número 9 entonces. Don Bernardo Berger. Diputada Hernando. Don Hugo Rey. En contra. Señora Karen Luc. Don Andrés Molina. Don Andrés Molina. Don Celso Morales. Contra. Diputada Catalina Pérez. Diputada Joana Pérez. Don Luis Rocaful. Juan Carlos, disculpa, no se escucha la votación acá en telemático, por si acaso. ¿No se escucha? No se escuchan los votos de los parlamentarios, por si quizás están sin micrófono probablemente. No, que no han votado, Carolina. Diputada Joana Pérez, su voto, por favor. Me abstengo. ¿Se escuchó ahí, Carolina? Sí. Don Luis Rocaful. Don Raúl Saldívar. A favor. Don Renzo Trisotti. En contra, señor secretario. Don Pedro Velázquez. Presidenta. A favor. Resultado de la votación. 3 a favor. 4 en contra. Y 2 abstenciones. ¿Qué pasa entonces ahí? Rechazada. Se rechaza la indicación. Sí. Se vota ahora entonces la letra B. Es que no se ha votado la letra B. Se votó la indicación, pero no la letra B. Ahora pueden votar la letra B y C que no tienen indicaciones. Entonces, o sea, la letra sí. B sin indicación con la C que no tiene indicación. Votemos entonces en conjunto la letra B y C. La B, digamos, tal cual como está originalmente, y la C no tiene ninguna indicación. ¿Les parece si podemos aprobarla por unanimidad? ¿Sí? ¿Sí? Aprobada por unanimidad entonces. Vamos a continuar con la letra D, que va a dar lectura el señor. Son las indicaciones en realidad, porque son agregar una letra D. Léala, señor secretario. Indicación número 10 de don Raúl Saldívar para agregar la siguiente literal D. El número de trabajadores que tenga domicilio en la comuna respectiva. Eso no. No sé si la quiere explicar, don. Estamos hablando de... una condición de la... Estamos hablando de las condiciones para agregar en las bases de licitación. Diputado Saldívar, ¿usted quiere referirse respecto de su indicación? Es bien simple que también se establezca un criterio para que se favorezca a trabajadores de la comuna. Y eso evidentemente será reglamentado. Pero en el fondo tomar siempre en consideración trabajadores de la comuna en un número razonable a fin de que se genere empleo para trabajadores de la comuna y al mismo tiempo para que siendo conocedores de la comuna harán su trabajo con más conocimiento, con más, supongo, y sobre todo la condición de ser trabajadores de la comuna, porque a veces estas empresas que tienen servicios simultáneamente por compromisos de concesión en distintas comunas, por economía de escala, mueven trabajadores. Por ejemplo, en áreas donde las comunas están muy cerca, en alguna conurbación, en fin. Entonces, para los efectos de favorecer la contratación local, planteo esta situación, Presidenta.
Perfecto, diputado Saldívar. ¿El Ejecutivo quería comentar respecto de la indicación? Sí, efectivamente nosotros creemos que esta condición también deberá ser parte del reglamento, porque aun cuando es beneficioso y se reconoce que es beneficioso poder contratar mano de obra local, hay ciertas circunstancias que imposibilitan encontrar mano de obra en ciertas comunas. Por lo tanto, poner esto como parte de la ley pudiera ser una complicación más que una cuestión o un aspecto que resulte a favor. Nosotros en las mesas de trabajo hemos siempre planteado que debiera ser una de las condiciones a incorporar en el reglamento, no así en el proyecto de ley. Diputada Hernando. Yo discrepo de eso porque en el fondo, y lo digo como regionalista tofagastina, que tenemos muchos trabajadores conmutantes, así les decimos. A mí me parece que esta es una buena indicación y me parece que tiene que estar en la ley y que en caso de una licitación o tratándose de un argumento para decidir entre una empresa y otra, la verdad es que las dos juegan con las mismas reglas y las mismas condiciones y las mismas dificultades para encontrar trabajo en la misma comuna. Por lo tanto, si es válido para ambas, o 3 o 4, las que sean, a mí me parece que sería mejor que quedara en la ley. Gracias, diputada. Yo también voy a aprovechar de comentar la indicación. A mí también me parece que es un aporte, particularmente porque hay mucha conciencia también en los municipios respecto de, porque además es una exigencia a la gran mayoría de los alcaldes que le piden que las empresas cuando lleguen a trabajar contraten mano de obra de su familia. Además, esta indicación ni siquiera coloca un guarismo, o sea, no hay aquí, digamos, no señala que tiene que ser ni el 10%, ni el 50%, ni el 60%, sino que habla solamente como una condición el saber cuánto es el número de trabajadores que tenga domicilio en la comuna respectiva. A mí me parece, digamos, que una muy buena indicación. Se me olvidó. Señorita Carolina. Carolina Ali. Presidenta, solo agregar que en este tema el número de trabajadores que tenga domicilio en la comuna respectiva se puede aplicar no en todas las comunas. Entonces, por eso cuando se habla, incluso el ejemplo que utilizaba la diputada Hernando, en Antofagasta ocurre mucho que cuesta mucho encontrar gente de la misma localidad que quiera trabajar en estos servicios porque reciben mejores remuneraciones en otro tipo de servicios. Entonces, si bien es cierto, esta tiende a proteger, digamos, los trabajadores que vivan en las propias comunas, no es aplicable a la totalidad de ellas. Entonces, en ese sentido, mirarla como que quede en la ley va a quedar como una restricción que no se va a poder aplicar en todos los casos. Por eso nosotros estimábamos que era mejor dejarlo como un factor de evaluación o de mejor evaluación para la empresa postulante, pero dentro de las bases de licitación, no dentro del proyecto de ley. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Si no hay más solicitud de palabra, entonces don Juan Carlos solicito, perdón, diputado Velázquez. No, presidenta, consultarle al presidente por un tema legal nomás, si esto no atenta con esta indicación que hace, no atenta nada con algún tema relacionado a la Constitución, por ejemplo, el derecho a trabajar, que alguien se pueda desplazar de otra ciudad a trabajar, ¿no? Ya. ¿No? Gracias. Fue breve pero concisa la respuesta del secretario. No. Don Juan Carlos, solicito que haga la votación. En votación entonces la indicación número 10. Don Bernardo Berger. Diputada Hernando. Don Hugo Rey. Sí, yo voy a fundamentar. Voy a votar en contra porque las realidades de las comunas son completamente distintas y por lo tanto hay municipios en donde, o comunas en donde no existe el número de trabajadores
que se necesita para requerir estos servicios específicos y tienen que recurrir a mano de obra de comunas que son a veces más pequeñas, a veces más grandes, que están cercanas a esta y por lo tanto, porque la realidad es distinta de todas las comunas del país, voy a votar en contra. Señora Karin Luc. Señora Karin Luc. Don Andrés Molina. Molina tampoco. Don Celso Morales. Contra. Doña Catalina Pérez. Diputada Catalina Pérez. Diputada Joana Pérez. Después, ya. Don Luis Rocaful. Diputado Rocaful. Don Raúl Saldívar. Mi voto es a favor y quiero señalar fundamentalmente por el hecho de que no se entregan cifras, porcentajes, sino que en igualdad de condiciones las empresas que postulan podrán entre sus ofertas plantear la cantidad de personas que contratan de la comuna. Si es escaso el número de personas como mano de obra potencial, habrá menos personas de la comuna, pero eso será general para los que postulen y hagan el trabajo de preparar buenas bases. Así que voto a favor. Don Renzo Trisotti. Me abstengo, señor secretario. Don Pedro Velázquez. Señor presidente, voy a fundamentar mi voto. Voy a votar favorablemente esta indicación de nuestro colega Raúl Saldívar, y porque la indicación que él señala es bastante sabia, porque no indica guarismo, no indica absolutamente nada, lo que podría, disculpando la expresión, va a permitir que en el reglamento puede quedar mucho más específico. Hay comunas muy pequeñas, estoy hablando por ejemplo de Río Hurtado, donde la mayoría de los funcionarios vienen de Ovalle, comunas como Paiguano, donde la mayoría de los funcionarios vienen de Vicuña o vienen de Coquimbo, La Serena. Por lo tanto, la indicación que da el honorable diputado Raúl Saldívar es conveniente que quede en la ley, no obstante que el Ejecutivo tiene las herramientas como para poder desmenuzarlo y hacerlo que efectivamente se concrete en aquellas comunas más grandes y donde, por cierto, hay que también tener claro lo que dijo el diputado Saldívar, que a veces, en el caso Coquimbo La Serena, voy a hablar, no sé si ocurrirá acá en Valparaíso Viña, pero toca la casualidad que permanentemente son como las dos empresas, la misma empresa presta servicio a las dos comunas. Y ahora es peor, la misma empresa presta como a 7 comunas. Entonces se ahorran personal administrativo, se ahorra una cantidad de cosas que no deja de ser también importante a lo que señala el diputado Raúl Saldívar, que estas deban tener, no por ahorrar, deban tener una mayor cantidad de profesionales para que presten un buen servicio, no tan solo la parte administrativa, sino que también aquellos que hacen la pega sucia, disculpando la expresión, que son los que barren y los que recolectan la basura. Por lo tanto, mi voto es a favor. Faltaron, Presidenta, 2 o 3 votos. Acá estoy, secretario, a favor. Diputada Joana Pérez. Por orden alfabético, doña Karin Luc. Perdón. Don Andrés Molina, no apareció. Don Catalina Pérez. No. Diputada Joana Pérez. A favor. Don Luis Rocaful, tampoco. Y su voto, Presidente. Yo quiero fundamentar mi voto entendiendo, digamos, las aprehensiones del Ejecutivo. Lo cierto es que aquí lo que hay es un llamado a licitación, donde se van a presentar 1, 2 o 3 empresas en exactamente las mismas circunstancias. A mí me parece que es importante que, más allá de que haya poca o no mano de obra de la comuna, debe considerarse el factor, ¿no es cierto?, para una empresa quien busca o de alguna manera incentiva que personas de la propia comuna se contraten trabajando. No es un factor único ni decidor, pero por supuesto que debe ser un elemento a considerar, porque además los alcaldes lo evidencian cotidianamente, que la ciudadanía está pidiendo
pidiendo puestos de trabajo y esta es una manera, ¿no es cierto?, de darle trabajo a su propia gente. Así que a favor. No. Resultado de la votación: 5 a favor, 4 en contra, 4 y una abstención. Por lo tanto, se entiende rechazada. Ya, dado que tenemos Vamos a reunir 5 a favor, 4 en contra y una abstención, se entiende rechazada la indicación. Vamos a la indicación número 11 de los diputados Longton y Luke, para que la pueda leer don Juan Carlos. Agrega en el artículo 2, número 2, el siguiente inciso final. No, iba a leer el texto. No está en votación. Diputado Velázquez. Presidenta, bien breve, solamente pedirle al Ejecutivo, dado que se cayó esta indicación, pero que con mucha franqueza, si hubiesen estado todos los diputados de oposición, se hubiese ganado, pero no con el ánimo de ganar por ganar, sino que voy a las palabras de mi colega Marcelo Hernando, en el sentido que esto pueda quedar establecido en el reglamento, de tal forma que, tomando las palabras de nuestra presidenta, hoy día lo que se requiere en las comunas más chicas, más pequeñas, que efectivamente contraten a su gente, y que lo que hacen muchos alcaldes, los traen de afuera. El típico acarreo, como se dice. Eso es, presidente, para la ejecutiva. Señor secretario, lea la indicación número 11 y después le vamos a dar la palabra a la diputada Luc para que explique su indicación. Para agregar entonces el siguiente inciso final en el número 2 del artículo 2. Con todo, las licitaciones que tengan por objeto servicios concesionados, la adjudicación de dichos contratos deberá ser objeto de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Además, cualquier base de licitación pública, sin importar su objeto, cuya cuantía sea igual o superior a 20.000 unidades de fomento, o cuya cuantía sea superior a 5.000 unidades de fomento e incluya cláusulas que permiten su renovación, deberá ser objeto de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. No habíamos aprobado ya el tema de la toma de razón. Estaría yo creo que no se justifica. Diputado Longton, porque ya aprobamos la vez anterior el tema de la... Presidenta. Sí. Tiene la palabra, diputado Longton. Presidenta, sí. Gracias, Presidenta. Sí, yo tengo solo una duda, considerando que se aprobó su indicación anteriormente, si es que se incorporan, porque en su indicación habla solamente de los servicios concesionados. Nosotros vamos un poco más allá y establecemos aquellas licitaciones que tengan un monto alto, principalmente porque son las licitaciones obviamente más peligrosas de tener algún problema o dificultad, sobre todo respecto a la construcción de las bases y la posterior adjudicación, sobre todo considerando los actos de corrupción y anomalías que han existido en el último tiempo. Creemos que también era sensato ponerlas todas las licitaciones que tengan un alto monto, principalmente obviamente para tener una mayor eficiencia en el gasto. Entonces yo no sé si quedó, no recuerdo bien, yo recuerdo que solamente eran las concesionadas, Presidenta. Sí, claro, pero no están excluidas las de alto monto. Le vamos a dar la palabra a la señorita Carolina, que es asesora, ¿no es cierto?, del Diputado, lo que pasa es que eso no contrapone a la indicación que ya se aprobó. Hoy día todas las adjudicaciones de cualquier monto irían a toma de razón, y con la indicación estaban excluidas solamente desde las 5.000 hasta las o sobre las 20.000 UTM. Ahora eso estaba limitando, ahora quedó abierto a todo. Ya, Presidenta.
Dígame, diputado Longton, ¿qué hacemos? Sí, no. Mira, solamente me queda esa duda, Presidenta, respecto a si su indicación hablaba solamente de los licitaciones para servicios concesionados o no. Porque si nosotros lo extendemos a todo, a mí me parece muy bien, pero tengo una duda respecto de la capacidad que nos dijo la Contraloría la vez anterior, sobre todo en la capacidad de recursos humanos, en las regiones en general, que manifestaron su preocupación respecto a aquello. Y por eso nosotros con la diputada Lu, entendiendo que nos encantaría que fuera a todas las licitaciones, nos concentramos en las de más alto monto, principalmente para que la Contraloría pudiera tener el tiempo suficiente para revisar cada una de ellas y no se dilatara primero la revisión de esta, y segundo, que se hiciera un examen como corresponde a fondo. Y para eso, obviamente, que es necesario también que la Contraloría tenga los recursos humanos suficientes. A ver, diputado Longton, yo creo que está medio enredado usted, pero le vamos a dar la palabra aquí a la asesora del Ejecutivo. Sí, perdón, Presidenta. Esta incorporación aplicaba al artículo número 6 de la Ley de Bases de Contratos. Por lo tanto, solo estaría yendo a recolección. No a servicios concesionados. Tiene razón el diputado Longton. Sí. El diputado Longton, está clarito. Está en lo correcto. En el caso de los servicios de recolección de residuos quedaban las bases de licitación y adjudicación para toma de razón de la Contraloría. Pero en la indicación número 11 se está incorporando servicios concesionados en términos generales, por lo tanto se amplía a otro tipo de servicios que caen en esta condición. Entonces está bien la indicación, pues está buena. Agreguémosla, si no hay ninguna, si el Ejecutivo la apoya y todos lo apoyamos, me parece que es una buena idea. En términos de contra el diputado Velázquez, ¿está de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? A ver, mejor nominal. Otros servicios concesionados, porque si en la primera parte estamos hablando solo de los de recolección que pasan a toma de razón, refiriéndose a los otros servicios concesionados, aplicaría esto. Y ahí, claro, la capacidad que tiene la Contraloría no es tan exigente como si lo dejáramos abierto a todo tipo de administración. Usted lo que propone, subsecretaria, es que le agreguemos la palabra otros. Por favor, el micrófono. Entre por objeto y servicios concesionados. ¿Esa es la propuesta? Después de objeto, otros. Otros servicios concesionados para darle, a ver, entendiendo que la Contraloría no tendría capacidad para revisar todas, estaría otros para todos los otros servicios concesionados distintos al de recolección de residuos en los tramos de la legislación. ¿Estaría de acuerdo? No sé si está de Andrés, acuerdo el diputado Longton y la diputada Luz. Sí, Presidenta, no se escuchó bien lo que dijo la subsecretaria. ¿Me podría dar un resumen, por favor? Lo que señala la subsecretaria es que se le agregue la palabra otros al inicio de su indicación, que dice con todas las licitaciones que tengan por objeto otros servicios concesionados distintos de los de residuos sólidos, y sigue toda la indicación suya. Y con los montos y todo. Todo igual. tal cual. Ya, me parece. En Ya. votación la indicación no es suficiente, entonces, si le parece. Ya, perfecto. Entonces, llegando a ese acuerdo, vamos a tomar la votación. Diputada Marcela Hernando. Don Hugo Rey. Señora Karin Luc. A favor. Diputado Molina. Don Celso Morales. Catalina Pérez. Diputada Catalina Pérez no está. Doña Joana Pérez. A favor. Don Luis Rocaful. Diputado Rocaful. Está. Don Raúl Saldívar. Diputado Saldívar. Está. Don Renzo Trisotti. A favor, señor secretario. Don Pedro Velázquez.
Presidenta, con fundamento. Voy a votar favorablemente la indicación de los dos colegas, pero no antes no agradecer a la subsecretaria y su asesora, producto que se ve la voluntad de ellas de complementar y de incorporar estos elementos que son muy fundamentales para una mayor transparencia en aquellas licitaciones que a veces se escapan de las manos por los grandes montos. Muchas gracias. A favor, señor secretario. Presidente. A pesar de la abstención del diputado Celso Morales, yo voy a votar a favor. Resultado de la votación. 8 a favor, no hay votos en contra y una abstención. Propongo entonces, señor secretario, que después veamos en la página 11 el inciso tercero, que agrega un inciso quinto nuevo, y dado que no tiene indicación, no. Pues, entonces podríamos aprobarlo por unanimidad, ¿les parece? Diputado Morales. ¿Hay unanimidad? Diputado Morales, diputado Rey. No tiene ninguna indicación, ¿les parece? Lo aprobamos por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Vamos a revisar la indicación número 12, que propone un... estaríamos terminando con eso. ¡Qué maravilla! ¿La leo, presidente? Sí, lea, señor secretario, una indicación transitoria. Adelante. De las diputadas Sicardini, Catalina Pérez y de los diputados Rocaful y Saldívar para incorporar el siguiente artículo transitorio en el proyecto. El Estado deberá velar que se extienda y aplique en igualdad de condiciones, dentro del más breve plazo, el bono que anualmente se entrega a todos los trabajadores que se desempeñen como chofer, peoneta y o barredor de calles, que realizan el servicio de recolección y o transporte de residuos sólidos domiciliarios y o servicio de barrido de calles a través de servicios externalizados, promoviendo que este beneficio sea aplicable también a los trabajadores que realizan la misma labor, pero que dependen directamente del municipio respectivo. Sí, porque es velar, no es una función nueva, ¿no? Pero no es una función nueva. A mi juicio, digamos, no sé si... Diputado Velázquez. Cuando dice el Estado deberá velar que se extienda, dice, deberá velar primero, ¿no? Que se extienda y aplique en igualdad de condiciones dentro de la más breve plazo el bono que anualmente se entrega a todos los trabajadores que se desempeñan como chofer, pioneta y barredores de calle, que realizan el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios y o servicio de barrido de calle a través de servicios externalizados, promoviendo que este beneficio sea aplicable también a los trabajadores que realizan la misma labor, pero que dependen directamente del municipio respectivo. En esta última parte, el hecho de que los municipios sean autónomos, tengan su propio patrimonio, va alguna contradicción en relación a este proyecto, a este artículo, digamos, aunque sea transitorio. Se entiende que lo que se pretende y que es bueno que las empresas tengan el objetivo de que paguen el bono, las empresas concesionadas, pero de pasada se le pasa la responsabilidad al municipio, que tiene cuadrillas de aseo, pero considerando de que la situación de los municipios pueden tener otra forma, pueden tener otro tipo de modelo o otra forma de beneficiar. Solamente mi pregunta es si no se contradice con el proyecto en sí, digamos. Gracias, diputado Velázquez. Diputado Bernardo Verga. Gracias, presidenta. Tengo mi aprehensión en relación a esta indicación. ¿Sabe por qué? Porque el personal que está en los servicios de barrio de calle y todos los servicios que son externalizados anualmente reciben un bono a nivel central.
y los trabajadores que dependen directamente del municipio también reciben un bono, o sea, por los programas PMG. Entonces esto sería como el doble para los funcionarios municipales y dejando, ¿no es cierto?, en desmedro. Entonces, con esa decisión, si se aprueba tal como está la propuesta acá, sería injusto para los trabajadores que están en los servicios estandarizados, porque los municipales, por ley, reciben, ¿no es cierto?, sus PMG anualmente. Insistimos en que la indicación lo que hace es no obligar, sino que dice velar, promover. ¿Ejecutivo tiene alguna opinión? Sí, yo tiendo a coincidir con el diputado Berger, presidenta, porque efectivamente en el mundo municipal ya existe lo que se llama el programa de mejoramiento de la gestión. Si uno pensara que en promedio los grados de auxiliares rondan el grado 13, estamos hablando que existe una bonificación anual cercana al 26%. Eso es igual que si, por ejemplo, un recolector que está entre los grados 13 y 19 tienen un promedio de 35 horas al 25 y 80 horas al 50%. Un PMG significa del orden de 1.385.000 para un grado 13 y para un grado 19 del orden de los 855. Visto de otra forma, velar porque esto ocurra, de partida los PMG son de cargo íntegro municipal. Entonces aquí estaríamos generando un beneficio a favor o una discriminación positiva respecto de los funcionarios que se desempeñan al interior de un municipio en este tipo de servicios respecto del resto de los funcionarios municipales. Entonces, aun cuando la indicación busca velar porque esto ocurra, de alguna forma estaríamos generando una distorsión al respecto. Gracias, señora subsecretaria. Por ahí tenemos al representante de FENACINAG. ¿Tienen alguna opinión respecto de aquello? Lo teníamos como es bueno que nos pueda ilustrar un poco respecto del debate. ¿Sí? ¿Está por ahí? Tiene cerrado su micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, buenas tardes, presidenta. Por su intermedio también saludar a los señores diputados y diputadas. La verdad que en relación a este bono de aseo que le llamamos, fue una petición que hicimos los trabajadores por allá por el año 2013 al gobierno de turno en ese momento, que era precisamente para alcanzar un poco a los trabajadores municipales, a los que tienen el servicio directo. Es por eso que en esa oportunidad se logró esta bonificación, que todos los años está, ¿no es cierto?, en el presupuesto de la nación, pero con el objetivo de nosotros ir alcanzando un poco las condiciones que tienen nuestros compañeros que trabajan en las municipalidades. Al igual que todos los otros beneficios y al igual que todas las otras condiciones que nosotros queremos también alcanzar, nuestra mirada y nuestro punto precisamente está en la forma y en el servicio que tienen nuestros compañeros de las municipalidades. Al hacerle llegar ese bono a los compañeros, que no es discriminatorio tampoco de parte nuestra, pero sí nos alejaría nuevamente de lo que nosotros poco a poco hemos ido avanzando a través de este bono. Sería, como dijo alguien por ahí, a lo mejor un doble beneficio a los trabajadores de las municipalidades. Muchas gracias, don Miguel, ¿no es cierto? Bien. Sí, don Miguel, muchas gracias por su opinión. Siempre es bueno escuchar, siempre es bueno escuchar, incluso cuando estamos previo a la votación. ¿Alguien más ha solicitado la palabra? La diputada Daniela Chicardini, veo que está solicitando la palabra vía telemática. Diputada Chicardini, usted es una de las autoras de esta indicación. Sí, presidenta, bueno, saludarla y a través suyo también a todos los miembros y al Ejecutivo, a los invitados.
La verdad, Presidenta, es que me llama profundamente la atención las argumentaciones del Ejecutivo, porque entonces, ¿cuál es la opción que nos da? Lo que nosotros pretendemos con esta indicación es justamente generar igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, igualdad, yo creo, en el trato, y en ese sentido tengamos claridad, o a lo mejor contextualicemos el debate, Presidenta, pero los que han tenido un rol, ¿no es cierto?, importante y sabe cómo es el sistema interno dentro de los municipios, que son la mayoría de los parlamentarios que también están presentes, saben perfectamente que los trabajadores que tienen este servicio, ¿no es cierto?, o que dependen de las municipalidades, muchos de ellos están bajo, ¿no es cierto?, la condición de honorarios. Honorarios. Están en situación muy precaria y eso es lo que produce, en consecuencia, que no pueden acceder a esos bonos. Eso es lo que pasa, Presidenta. Por eso es importante, y yo comparto con lo que dice, ¿no es cierto?, el representante de FENACINAJ. Creo que es muy relevante el debate y que se haya avanzado, ¿no es cierto?, en ese sentido, y por eso hoy día estamos discutiendo este proyecto de ley. De hecho, nosotros, bueno, hay algunos que estuvimos en el periodo anterior, justamente mejorando las condiciones, se trató un proyecto de ley que hacía referencia a aquello, si es que se acuerdan algunos, pero siempre obviamente hemos tenido ese mismo compromiso. Pero lo que no queremos equivocarnos nuevamente, y hago énfasis en ese sentido, es que no queden excluidos algunos trabajadores que cumplen el mismo labor, que se sacan la mugre día a día cumpliendo esta función, que ayuda, ¿no es cierto?, a toda una comunidad, pero que en la práctica no pueden acceder, en este caso, si es que hay mejoras al interior del municipio y que está, ¿no es cierto?, estipulado con los recursos que anualmente se van aprobando en el Congreso, pero lamentablemente hay muchos de ellos que no pueden. Entonces, ¿qué solución nos da entonces el Ejecutivo? Yo creo que esa es la pregunta, Presidenta, porque acá hay un principio que no se puede eludir y que es justamente la igualdad ante la ley, igualdad de condiciones. Y acá, y con esto termino, existe una discriminación con algunos trabajadores que cumplen este rol. Gracias, diputada Chicardini. El diputado Saldívar había solicitado la palabra y después el diputado Velázquez. Muchas gracias, Presidenta. Algunas precisiones sobre lo que se ha planteado por parte de algunos parlamentarios. En primer lugar, en algunos municipios donde hay cuadrillas de funcionarios que retiran la basura y hacen tareas similares, no siempre tienen contrato que le permita optar a los bonos que se entregan regularmente por rendimiento, por obtención de meta. Hay todavía en los municipios trabajadores contratados por el Código del Trabajo y a honorario haciendo arduas tareas. Eso es demostrable 100%. Entonces, esto se puede resolver de la siguiente manera, respecto a la indicación. Que se haga procurar, porque están los verbos en término condicional, no son impositivos, por lo tanto, procurar que se otorgue un bono a aquellos que no lo reciben, por la naturaleza de su contrato o por alguna otra circunstancia, pero de tal manera que todos aquellos que se vean involucrados en un trabajo similar tengan condiciones de igualdad que les permitan sentirse en esta situación. Tiene toda la razón el representante de FENACINAJ y en lo que ha planteado. O sea, ellos pedían un bono para acercarse más a los funcionarios del municipio, pero los funcionarios del municipio con una calidad de contrato, ya sea a contrata o de planta, y que están en los grados donde se desarrollan tareas de servicio. Sin embargo, la demanda por todo el crecimiento inorgánico incluso de algunas comunas impone la necesidad de que los municipios también tengan gente, incluso, yo no sé, no puedo asegurarlo de manera categórica, pero hasta hace poco tiempo había municipios que tenían fórmulas mixtas. Una parte estaba concesionada y otra parte la hacían con sus propios funcionarios. Y ahí era más evidente la desigualdad. Entonces, como una manera, reitero, de poder generar esta condición de igualdad, se puede exceptuar a aquellos que ya reciben bono
de aquellos que no lo reciben, de tal manera que se produzca este proceso al que tenemos que ir apuntando gradualmente de igualdad. Eso es, Presidenta. Gracias, diputado Saldívar. Antes de darle la palabra al diputado Velázquez, ¿no podríamos entonces ser un poco más precisos en la indicación, si es que el objetivo es particularmente atender las necesidades de los funcionarios que tienen otro tipo de contrato, no que están a contrata, sino que están en o código del trabajo o honorario, como para poder buscar una manera, digamos, que sea más acorde con el objetivo que ustedes han planteado como autores de la indicación? Denle una vuelta mientras le damos la palabra al diputado Velázquez. Muy simple, Presidenta. Aquellos que por su contrato no perciben bono. Ya, ok, sí, pues, pero tendríamos que traten de mandarme la indicación por último por WhatsApp y la podemos corregir antes de someterla a votación. Para quienes no reciban bono, pero hay que adecuar la redacción. Diputado Velázquez. Sí, señora Presidenta, indudablemente que estoy completamente de acuerdo con el contenido de la indicación, solamente, a no ser que la normativa haya cambiado, pero al interior de los municipios, efectivamente, el que hace la pega más sucia, disculpa la expresión, en cuadrilla, son los funcionarios que están a honorario, producto de que muchas veces la Contraloría lo que genera es que tiene una planta y hay un porcentaje honorario y hay un porcentaje a contrata, y en resumidas cuentas se busca la fórmula y finalmente las personas que hacen el trabajo, disculpa la expresión, más sucio, o que es la basura, por cierto, pero también están las personas que hacen las áreas verdes, que la mayoría de ellos están a honorario, no tienen vacaciones, no tienen previsión, no tienen absolutamente nada, digamos. Y en ese sentido, esta indicación va en esa forma de darle una mayor también dignidad a aquellos que trabajan. A mí lo único que me complica, pero es un tema legal, pensando siempre de que si el Ejecutivo lo tiene a bien de ayudarnos a mejorar esta indicación junto con los autores, en el sentido de que como existe la Ley Orgánica de Municipalidades y cada cierto tiempo se lleva a cabo la creación de plantas, hay un porcentaje que esta determina cuántos son a honorario, cuántos son a contrata y cuáles son de planta, digamos. Entonces ahí es donde la ley misma es la que deja fuera una cantidad importante de personas. Yo no sé si habrá que modificar la ley, etcétera, o cómo poder llevar a cabo este proceso que de justicia en lo que ha indicado los diputados Sigardini, Catalina Pérez, Rocaful y Saldívar. Eso, presidente. Subsecretaria. Sí, a ver, respecto a lo que planteaba la diputada Sicardini, que existirían trabajadores contratados a honorarios o código del trabajo. En principio, me atrevo a decir que eso correspondería a una anomalía de la administración. ¿Y por qué lo señalo? Porque los honorarios tienen carácter de tareas transitorias y la recolección de residuos, como lo comentábamos en sesiones anteriores, es una función privativa y por lo tanto una obligación de los municipios como ninguna otra probablemente. Que sean código del trabajo pudiera ser que corresponden a funcionarios traspasados de regímenes antiguos o bien que se desempeñan en una corporación, por lo tanto la condición de funcionario no es tal. Adicionalmente, más allá de que nosotros les planteamos que de alguna forma vemos que se estaría generando esta suerte de discriminación, de alguna forma le estamos imponiendo a los municipios una carga financiera y por lo tanto eso lo haría inadmisible como indicación porque estaríamos impactando sobre el presupuesto. Recuérdense ustedes, y para responder al diputado Velázquez, los municipios recientemente se aprobó una ley de plantas municipales y ahí se les otorgaba la posibilidad precisamente que hicieran las adecuaciones de esas plantas. Por lo tanto, si hoy día hay comunas o municipios que registran esta condición, es una cuestión que habría que revisar. Efectivamente, yo
sé, me consta, porque conozco la diversidad municipal, que hay ciertos programas de empleo donde se les destinan estas funciones a los trabajadores. Pero nuevamente se trata de programas de empleo y que por lo tanto no tienen una condición permanente, y de alguna forma las normas que aquí se han planteado, tanto de los programas de mejoramiento de la gestión que aplican a los funcionarios, yo creo que más allá de la pretensión que se plantea, efectivamente genera una distorsión en el resto de los funcionarios municipales. Por lo tanto, ahí hay que ser súper cuidadosos con lo que se proponga. Como les decía yo, plantear una ley donde se señale que deberá velar, al final del día es una propuesta que no va a tener ninguna fuerza, porque como les decía, estamos afectando las arcas municipales, y puede ser una muy buena intención, pero que al final del día está vulnerando, como les señalaba yo, la admisibilidad de esta idea respecto de lo que señala el artículo 65 y 63 de la Constitución. Diputada Joana Pérez. Disculpe que ahonde acá, subsecretaria, pero quiero saber bien por qué, porque vemos que hay municipios que entregan el bono, que ayudan y que lo hacen públicamente, y la ciudadanía lo valora muy bien porque son personas que se les agradece lo que día a día hacen, y especialmente en pandemia, en fin, pero de manera permanente. Entonces, me gustaría que nos aclarara cómo distintos municipios entregan este tipo de bonos y cómo pudiéramos nosotros buscar la forma. Yo no veo que esté mal que diga el Estado velará, porque creo que es bueno instalando las cosas que a poco se van ganando, ¿cierto?, los trabajadores por su reconocimiento, esfuerzo, y que no sea cierto para un municipio para otro, porque ellos también se comparan. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, el municipio de Penco lo presta y por qué no el municipio X no lo hace? Entonces, creo que me gustaría saber cómo ustedes lo promueven, porque en algunos casos lo hacen, ellos son autónomos, pero ustedes coordinan muchas de estas materias que son de los presupuestos del municipio, y por lo tanto tienen regulaciones, restricciones, y ustedes han avalado muchas de esas prácticas. Entonces me gustaría saber cómo incorporamos aquí también en la legislación. Señora subsecretaria. Gracias, presidenta. Hay que distinguir los dos eventos. Uno es el programa de mejoramiento de la gestión que aplica a los funcionarios municipales y que se paga anualmente con todos o para todos aquellos funcionarios que cumplen colectivo e individualmente con las metas de gestión, y que en estos casos, tratándose de estamentos auxiliares, suelen ir al total y en los montos que yo les señalaba. Distinto es el pago que se hace por transferencia a los municipios desde el presupuesto fiscal en la ley de presupuesto, que fija que para todos los servicios externalizados se otorgará una bonificación a los trabajadores que se desempeñan en esta industria, y eso estableciendo sobre la base de lo que los propios municipios informan anualmente respecto de los trabajadores del año anterior. Y ahí se distinguen las labores de peoneta y de chofer y barredor. Y peoneta, barredor y chofer, claro. Sí. Y a ellos se les establece un monto que es general para todos. Ahí la transferencia que hacemos nosotros subdere al municipio respecto de los valores informados o del número de trabajadores informados en las condiciones que yo les señalaba, el municipio al final del día lo recibe y pacta con cada una de las empresas en qué condiciones se paga. Y ahí en general, ahí claro, yo no recuerdo, se paga en una cuota o en varias cuotas. Entiendo yo que se hace en general en mensualidades, precisamente para asegurar la continuidad de esos trabajadores y que se convierta en un verdadero incentivo. Sí. Solo complementar, Presidenta, que ese bono viene en una glosa, que es la glosa de predios exentos, y ese bono se transfiere la totalidad desde Subdere a los municipios, y tenemos plazo hasta el 30 de marzo para realizarlo. Y luego es el municipio el que firma un convenio con la empresa que presta este servicio para que se haga el pago a los trabajadores. Efectivamente, este pago las empresas lo realizan de forma mensualizada, porque se genera el problema de que si se pagara de una sola vez, si el trabajador se va, la persona que llega a reemplazarlo se queda sin la posibilidad de recibir parte de ese bono. Entonces, eso así funciona la entrega de este bono, pero
los municipios que lo reciben son aquellos que informan trabajadores externalizados o que realizan esta labor en forma externalizada. Por eso son municipios que reciben y otros que no reciben. Ahora, del total de municipios, que son 345, hoy día tenemos 279 municipios que están externalizados en cuanto a la prestación del servicio. Por lo tanto, es la minoría de los municipios los que trabajan a través de funcionarios municipales. Me queda claro sí, le doy la palabra al tiro, me queda más o menos claro. Lo que pasa es que la indicación parte del supuesto que hay un grupo, ¿no es cierto?, de trabajadores que no recibe PMG y que estarían en una condición de contrato distinto, porque lo que la indicación propende es a la aplicación, a que el Estado vele por la aplicación en igualdad de condiciones. Entonces, no, pareciera que es un grupo bien reducido, o sea, y por lo que entiendo, este grupo, no sé qué tan reducido es, no tenemos objetivado cuánta gente es, en definitiva, los que no están recibiendo nada, pero yo por lo menos recuerdo el municipio de mi comuna, y no son pocos los trabajadores que tenemos a honorario y que son parte y que no reciben nada. No, lo ideal habría sido tener, digamos, claridad respecto de cómo pudiésemos haber avanzado en abordar ese grupo de personas que no porque sean pocos deberíamos dejarlos afuera. Diputada Pérez y después diputada Hernando. Sí, gracias. Hace mucho rato. Ya, muy bien. Gracias, presidenta. Mire, efectivamente la subsecretaria ha señalado que están los de Programa de Mejoramiento de Gestión, PMG, y los de la transferencia, ¿cierto? Que ella señala que hay, bueno, la asesora, ¿cierto?, 279 municipios que pudieran recibir, pero a mí me gustaría saber, ¿el 100% que informa recibe? Porque hemos visto lo que pasa en el sistema público, que a veces se envía la nómina o quedan fuera de plazo, hay un plazo, un procedimiento, saber, porque si quedan fuera ya, con que queden 5 o 10 municipios, son personas, y prestan el servicio. Efectivamente todos los municipios que informan trabajadores de servicio externalizado reciben este bono. Y por eso, porque nosotros tenemos plazo por la glosa presupuestaria para hacer las transferencias, es que se les pide a los municipios que el informe que ellos deben enviar lo manden dentro de un plazo. Una vez informado, se procesa y se les entrega el bono de cada trabajador al municipio en forma completa, íntegra. Y después el municipio realiza el convenio con la empresa que presta el servicio para el pago a los trabajadores. Diputada Hernando, diputada Chicardini, después diputado Velázquez. Tratemos de ser breves las intervenciones porque nos queda poco tiempo y la idea es que despachemos este proyecto ahora. Yo no logro entender, presidenta, quiénes son. Perdón. Yo no logro entender de verdad quiénes se quedan sin pago de alguna bonificación en cualquiera de las dos modalidades que sea. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la comisión de delitos por parte de algunos municipios. O sea, los municipios no pueden tener contratado honorario personas para que recojan, desempeñen alguna de estas funciones. Tampoco pueden contratar por código del trabajo a menos que fuera una campaña, y que yo sepa, la basura se recoge todos los días y no en campañas. Por lo tanto, no puede contratarla a código y estarían cometiendo un delito, una falta administrativa. Y si en el traspaso de la subdere al municipio y del municipio a la empresa y de ahí a los trabajadores no les llega a los trabajadores, significaría que alguien en el camino hizo malversación de fondos. Entonces, todas las posibilidades que se me ocurren son con la comisión de delito, pero en estricto rigor no debería haber funcionarios que desempeñaran esta tarea y que no estuvieran recibiendo el bono. Diputada Chicardini. Gracias, presidenta. Mire, ¿sabe qué? Este es un temazo, entonces, a propósito de lo que dice el Ejecutivo,
porque creo que si es que ellos hacen referencia a que esta es una situación anómala, quiero decirle que en Chañaral tengo a todos los trabajadores, ¿no es cierto?, que cumplen la función de aseo, de recolección de basura domiciliaria, que dependen directamente de la Municipalidad de Chañaral, a honorarios. Absolutamente todos. Entonces, si es que esa situación es así, Presidenta, a mí me gustaría que aprovecháramos entonces la instancia para pedir oficios. A lo mejor la misma la Subdere nos puede ayudar para ver si es que ellos entonces tienen esa antecedente, o que podamos cotejar, ¿no es cierto?, los datos duros, objetivos, para ver cuántos a nivel nacional no están recibiendo el bono y que dependen directamente de la municipalidad. Porque entonces todo a lo mejor hubiese sido mucho más fácil, pero si es que desconocían esa realidad, quiero decirle lamentablemente que tengo una situación anómala en la comuna de Chañaral entonces. Perfecto, voy a aprovechar entonces al tiro de solicitar el acuerdo, que oficiemos a Contraloría para que pueda informarnos si ha detectado la presencia, ¿no es cierto?, de trabajadores a honorario en los municipios. Particularmente sería bueno contar con el listado de municipios que no tienen los servicios externalizados. Si nos pudiese hacer llegar, subsecretaria, el listado de los municipios, si alguno de esos municipios tiene efectivamente trabajadores que estén desempeñando labores en el ámbito de los residuos sólidos, que no estén con un contrato a contrata, digamos, distinto, y de manera que nos puedan informar aquello, ¿ya? Pero para eso necesitamos la información primero de la subsecretaria respecto de cuáles son los municipios, porque de verdad creo que es indispensable poder investigar eso. Diputado... ¿Ah? ¿Contraloría también? Sí, a Contraloría. Diputado diputada Hernando. Los oficios para Chañaral, yo creo que hay que oficiar a Contraloría, y también oficiaría a los concejales que tienen rol fiscalizador en ese municipio, y al director o directora de control que mande un informe respecto de esto. Ya, o sea, adicionalmente un oficio a la Municipalidad de Chañaral que nos pueda informar cuál es la calidad de contrato que tienen los funcionarios que están recolectando basura, y preguntarle también al jefe de control qué medidas ha tomado para enfrentar ese tema. ¿Acordado? Acordado. Diputado Velázquez. Sí. El candidato presidencial Daniel Jadot fue vergonzoso, para nada imparcial. No, era un programa de... Diputado. Presidenta, sí. Mire, yo quisiera, por su intermedio, dirigirme a la subsecretaria y a la profesional. ¿Cuál es el cargo que ocupa ella? Para asesora. A nuestra subsecretaria. Y mire, lo que pasa en los municipios, subsecretaria, es una situación muy compleja, producto de que efectivamente las empresas de recolección de basura hacen el trabajo, contratan gente para limpiar las calles, otro para recolectar la basura, que son los típicos camión que lleva y van sacando la basura, etcétera, etcétera. Pero lo que no hacen las empresas es sacar todos aquellos elementos que genera un vecino, desde un mueble viejo, una cocina, etcétera. ¿Ah? Exacto, que nosotros le hemos llamado, en la campaña que hacíamos, era la campaña de los cachureos, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace esto? Entonces, que al final en los municipios toman la iniciativa de, dado que no lo sacan esta empresa, y al final se generan verdaderos cantidades de estos materiales, ¿cierto? Con toda la infección, enfermedades, más aún con el COVID, que al final el municipio lo que hace es buscar unas cuadrillas y saca estos cachureos. Disculpa el término que se utiliza. Por lo tanto, estas personas, lamentablemente, Presidenta, por su intermedio, la mayoría de ellos están a honorario. Y si yo le voy a comentar algo, y lo voy a decir aquí públicamente, el Contralor General le va a decir que no. Inmediatamente va a decir que aquella labor que se hace simultáneamente no corresponde que sea un contrato honorario, tiene que ser esporádico. Pero la realidad del día a día,
hace que finalmente es el Contralor General o los Contralores Regionales hacen vista gorda, porque si no, lo contrario, la ciudad estaría llena de más basura. Y eso mismo ocurre con las personas que están en las áreas, en los parques y jardines, porque hay muchas personas que el municipio contrata solamente aseo, pero no los parques y jardines, y ellos están todos a honorario. Si nosotros le llegáramos a mandar esto a la Contraloría, lo más probable es que sea lo que va a ocurrir es que todos los contralores van a hacer que de alguna manera investiguen a los municipios y va a haber mucha gente de despido. ¿Por qué se lo comento yo? Porque así ocurrió en mi municipio cuando yo fui alcalde. Yo me tomé una atribución que iba contra la normativa, y a las personas les hice yo contrato honorario con derecho a vacaciones, con derecho a licencia médica. Habían personas que no tenían absolutamente nada, se enfermaban. Y eso no es justo, porque mientras tanto las empresas externalizadas tienen un contrato de trabajo, tienen beneficios, tienen una serie de cosas, nuestra gente que está al interior del municipio, como la ley de planta no les da la cantidad suficiente para contratarlo, tienen que hacerlo, disculpe la expresión, un poco más casi a la mala. Por lo tanto, yo quisiera que este es un tema tan delicado como dice la diputada Girardini, es un tema humano, que va mucho más allá. Yo le quiero comentar que hay personas que han tenido su... Que tratemos de disminuir porque nos quedan 4 minutos, 3 minutos okay. Y tengo que llamar a nada otro. más que decirle que hay personas que nunca han tenido vacaciones, personas que están a honorario, que hacen la pega todos los días, que han tenido que... no tienen ningún tipo de beneficio. Entonces el objetivo es cómo lograr, en resumidas cuentas, compatibilizar que esos beneficios puedan llegar a estas personas que son los más pobres entre los pobres y los que menos reciben dentro de la municipalidad. Ya. Les voy a pedir ampliar un par de minutos para poder terminar con la votación solamente. Don Juan Carlos, por favor, solicito que tome la votación respecto de la indicación de los diputados Chicardini, Catalina Pérez, Rocaful y Saldívar. En votación la indicación número 12. Don Bernardo Berger. ¿Sabe, Presidenta? Yo quiero fundamentar un poco mi voto, y hasta donde me llegan mis conocimientos en cuanto a la legislación vigente de los trabajadores que en este momento estamos, ¿no es cierto?, en tratativa, que son los trabajadores ya sea municipales o de los servicios externalizados. Y en municipales tenemos que tener presente que pueden trabajar en los servicios de aseo y ornato personal de planta y contrata, y más sumarle los servicios, ¿no es cierto?, contratados por empresas concesionarias o servicios externalizados. En relación a los trabajadores a honorario, solamente, ¿no es cierto?, la legislación y la jurisprudencia hoy día permite a los municipios contratar profesionales o técnicos, pero en labores que son accidentales o transitorias. Y lo mismo ocurre con el código, con los trabajadores del Código del Trabajo, que también se dice que son algunos comentarios acá que son trabajadores permanentes. Se pueden algunas actividades transitorias que tienen las municipalidades, por ejemplo, aquellas municipalidades de carácter turístico, que en el verano tienen que contratar servicios salvavidas, etcétera. Ahí lo permite la legislación vigente contratar por el Código del Trabajo. El resto de trabajadores del Código del Trabajo hoy día, los municipios solamente prácticamente existen en los servicios traspasados o incorporados. Por lo tanto, yo me voy a abstener en esta votación. Hernando. Don Hugo Rey. Me abstengo. Diputada Karin Luc. Me abstengo. Don Andrés Molina. Diputado Molina. Don Celso Morales. Doña Catalina Pérez. Diputada Catalina Pérez. Diputada Joana Pérez. A favor. Don Luis Rocaful. Diputado Rocaful. Don Raúl Saldívar. A favor, señor secretario. Gracias. Don Renzo Trisotti. Me abstengo, señor secretario. Don Pedro Velázquez. A favor, señor presidente. Presidenta.
Solo por una cuestión de consistencia. La verdad es que a mí me encantaría que los trabajadores que estén a honorario o en otras condiciones o código del trabajo reciban el bono. Creo que es inconsistente apoyar en una ley algo que es irregular, digamos, que es absolutamente fuera de la ley. Por eso me voy a abstener, pero creo que esta comisión tiene que ejercer su rol fiscalizador también y buscar en concreto, ¿no es cierto?, todas aquellas vulneraciones a la ley, más allá de que si el alcalde o quien sea, digamos, de las distintas comunas quiere hacer un bien social, lo lógico es que todos tenemos que responder frente a la legislación vigente que tiene un objeto, que es cuidar esos empleos. Por lo tanto, me abstengo en esta indicación. Resultado de la votación, presidente. 3 a favor, 1 en contra, 6 abstenciones. Rechazada la indicación. Con esto damos por despachado el proyecto de ley. Diputado informante correspondería a don Andrés Longton, pero no está. Sería la señora Karin Luc, ¿qué le parece? Ya, la diputada Karin Claudia la queremos ver ahí en el estrado. Diputada Karin Claudia, entonces, la diputada informante. Damos por cerrada la sesión y le agradecemos, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes. Solo da lo mismo Diputada si queda Pérez. dentro o fuera de tabla, pero ¿cuál es el procedimiento que vamos a ver con el tema del voto obligatorio, más o menos los tiempos? Porque delante lo conversamos con el diputado Longton, si podemos agilizar aquello, ya que se siguen presentando proyectos y tenemos que acompañar lo que ya despachamos al Senado. La idea mía es que sigamos en la sesión ordinaria tramitando el proyecto de descentralización y en la sesión extra empecemos a tratar, ya que terminamos y cerramos con este proyecto. Los lunes. Tratemos el día, bueno, este lunes no va a ser, vamos a tener que sesionar el día martes paralelo a sala, podamos tramitar el de descentralización en la mañana y en la tarde veamos, ¿no es cierto?, en la sesión regular, solo por esta vez, después vamos a invertir, empecemos a ver los otros proyectos paralelos. ¿Significa sanción o la desinstrucción? ¿Cuál de los dos? Deberíamos incluirlos todos. No, yo creo que los dos, tenemos que ir viendo los dos. La idea es que el martes en la tarde tengamos algunos invitados en la sesión ordinaria, pero solo por esta vez, porque lo regular va a ser al revés, que la sesión extraordinaria veamos los proyectos paralelos de voto obligatorio. Es por una cuestión, digamos, de feriado, ¿no? Entonces, Presidenta, que por favor entonces fija un plazo para propuesta de invitados para ver esos proyectos, porque se va a dar el próximo martes, entonces hasta el jueves, me parece. Sí, yo la verdad es que ya había fijado un plazo de invitados, pero insisto que me hagan llegar de aquí al jueves todos los invitados respecto de los proyectos paralelos de voto obligatorio, por favor. Diputada Hernando. A este respecto, podríamos pedir a la biblioteca del Congreso que venga alguien experto que haya hecho una mirada respecto de las sanciones en diferentes países. Hay un estudio. Porque hay informes de eso en la biblioteca. No sé, ya se hizo una exposición. Sí, es para recordar. Ya lo hice, sí. Y damos de todas maneras un pequeño resumen, un refresh, ¿no es cierto?, de la biblioteca y que nos adjunte, digamos, la copia del informe. Sí. Sí, es más cortito. Entonces, damos por cerrada la sesión.